Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Es un gusto nuevamente encontrarnos con ustedes en la clase de matemática. Vamos a dar inicio, por favor, ¿no? Tenemos como título diagramas de barras. Que nos tenemos actividades previas. Recuerda siempre el número de veces que aparece un dato se llama frecuencia. Vamos a explicar eso. Ponemos en el cuadernito, saquen el cuaderno, chicos, pongan como título diagrama de barras. Desequilibrio cognitivo. Dice, lea la letra de la canción. Lee la letra de la canción. Cuenta y anota las veces que se repite cada vocal. Entonces vamos a leer la canción Los Perritos y ustedes van a contar cuántas veces se repite la A en toda la canción. En toda la canción, cuántas veces se repite la A, cuántas veces la vocal E, cuántas veces la vocal I, cuántas veces estará la vocal O y cuántas veces la vocal U. Pasan al cuaderno. Bueno, pongan en el cuaderno, chicos, título con rojo, diagrama de barras. Copian esto, la actividad, copian la canción, copian esto y la tabla y después hacemos las barritas, ¿no? Pasar al cuaderno más claro. No hay nada que hacer el resumen porque está poquito. Empecemos. Canción Los Perritos. Debajo de una silla vi varios perritos dormir. El primero dice bup cada vez que se despierta y los otros se contestan bup, 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 bup. Ahora dime tú a mí, ¿cuántos perros hay aquí? Bueno, es una canción. Lo que nos importa de esto es solamente cuántas veces se repiten las vocales. La información se puede presentar en una tabla, en una gráfica, en una gráfica de barras. Por medio de una tabla. Esta información que está aquí podemos presentarla como un gráfico, dice, como una tabla, anotemos aquí, ¿ves? Como una tablita, tabla. Esta es una tabla. Y también se puede hacer en una gráfica de barras. La información se puede presentar en una tabla. Aquí podemos presentar la información porque la letra vocal, ¿cuántas veces se repite? Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 11, 12, 13, 14. Cada rayita equivale a decir una vez se repite la A, 2 veces. La A se repite 14 veces. Cuenten cada palito que está aquí. 14. La E se repite 14 veces. La I 11 veces. La O 12 veces. La U 11 veces. Entonces la información que está aquí de esta canción se puede presentar en una tabla. Aquí está la tabla. En una gráfica también de barras. Aquí está la gráfica de barras. Entonces esta información podemos representarlo así en una tabla o en una gráfica de barras. Estas son barritas, como los bloques de base 10, las barritas, pero estas barritas son gruesitas, digamos, ¿ya? Entonces, para contar mejor los datos que recogemos, empleamos una tabla. Colocamos una rayita por cada dato. Aquí está la tabla, ponemos una rayita por cada dato. Los agrupamos en 5, miren, 5 está de 5, aquí más 5 y aquí están 4, eso es 14. Para contarlas con facilidad. Entonces, miren, si nos damos cuenta, están en grupitos de a 5, 5, aquí están 5 y aquí están 4 nada más. Grupitos de a 5 porque es más fácil, aquí decimos 5 más 5, 10, luego contamos 11, 12, 13, 14. Por medio de una gráfica de barras. Esto es una gráfica de barras, chicos. Entonces, la vocal A, ¿cuántas veces se repite? 14 veces. Entonces sube hasta el número 14. Hagámosle grande, a ver. Hagámosle grandecito, grandecito, grandecito. La letra A está hasta el número, a ver, señalemos, hasta el número 14. Muy bien. La letra E, ¿cuántas veces se repite? Hasta el 14 también. Entonces, hasta el 14 también. La letra I, se repite 11 veces, hasta el 11, por aquí nada más, miren por acá.
La letra I 11 veces. La letra, ¿cuál sigue? La letra O 12 veces. Entonces hasta el número 12 debe subir. Hasta el número 12. Y la letra U hasta el número 11. Por aquí más o menos. Y ya, chicos, bueno, no me sale rectito, pero ya se dan cuenta, ¿no? La letra A y la E se repiten 14 veces. La I se repite 11 veces. La O se repite 12 veces. Y la U se repite, como dijimos, 11 veces. ¿Sí? 11. La I y la U son 11 veces. La I y la U están al mismo tamaño. Entonces, si les pregunto, chicos, digo, para tomar los datos o para anotar en un cuadernito cuántas vocales A ha habido, cuántas vocales E ha habido aquí, cuántas vocales U, A, E, I, O y U ha habido aquí, podemos anotar en un cuadernito haciendo una tabla. De esta manera podemos anotarla, o también podemos anotarla haciéndole diagrama de una gráfica de barras con barritas. ¿Cuál está más fácil? ¿Esta o esta para reconocer? Entonces digo, a ver, chicos, ¿qué vocal o qué vocales han habido más en esta canción? ¿En dónde se ve más rápido? ¿Aquí o aquí? ¿Qué dicen, chicos? Exacto, se mira aquí. En este está más fácil, en los dibujitos de las barritas. Aquí se ve que la A y la E ha habido más rapidito. Aquí está un poquito demoroso, estás viendo, la A está acá y 14, pero aquí nos damos cuenta rapidito que está al mismo tamaño. Continuamos, cada barra sube hasta encontrar el número que indica las veces que se repite la vocal. Sí, aquí está, como estamos observando. Empecemos con la actividad 1. Lee la situación, observa el diagrama de barras y responde las preguntas. A ver, observemos este diagrama de barras. Esto de aquí se llama diagrama de barras. Este es diagrama de barras, porque están las barritas, pero no está haciéndole con vocales. Por ejemplo, yo diría, a ver, chicos, quiero saber a quién le gustan los mangos, a quién le gusta la manzana, a quién le gusta la pera, a quién le gusta la mora, dice mora azul, a quién le gusta la naranja, a quién le gusta la uva. Entonces digo, levanten la mano, chicos, ¿a cuánto les gustan los mangos? Y dicen, les gusta 6 nomás, mira. A ver, chicos, ¿a cuánto les gusta la manzana? Y levantan la mano 10 niños. ¿A cuántos les gusta la pera? Y han levantado la mano 8 niños. ¿A cuántos niños les gusta la mora azul? A 5 niños han levantado la mano. La naranja, a 7 niños. La uva, a 4 niños, ¿ya? Esto es un diagrama de barras. No nos da la tabla, o sea, así solamente nos da esto. Pero ya sabemos que este es más fácil de ver. Este es más fácil que ver que este, ¿no es cierto? Entonces, contestamos, saquen los cuadernos, chicos, copien la pregunta y pasen al cuaderno de matemática. Con rojo la pregunta y la respuesta con azul. ¿Qué fruta prefiere la mayoría de estudiantes? De una, miren, aquí este está más grandote. ¿Qué les gusta más a los chicos? La manzana. A 10 niños les gusta la manzana. Entonces contesten, ¿qué fruta prefiere la mayoría de estudiantes? No se olviden que las preguntas se contestan con parte de las preguntas. Con parte de la pregunta, perdón. Si la pregunta dice, ¿qué fruta prefiere la mayoría de estudiantes? La respuesta no se dice manzana, tienen que contestar con parte de la pregunta. Entonces sería así. ¿Qué fruta prefiere la mayoría de estudiantes? Respuesta, la mayoría de estudiantes prefiere la manzana. ¿Yeah? B, ¿qué fruta ha sido elegida solo por 5 estudiantes? No está 5, a ver, no está 5. Este, vean, chicos. La mora azul. ¿Qué fruta ha sido elegida solo por 5 estudiantes? La fruta elegida, respuesta, la fruta elegida por 5 estudiantes es la mora azul. Última. ¿Por qué te comprometes a consumir más frutas diariamente? Bueno, chicos, todos sabemos que en las frutas se encuentran las vitaminas y nutrientes esenciales para nuestra salud, para tener una buena salud. Comer frutas porque ahí están las vitaminas, ¿no es cierto?
para estar pilas y atentos a las clases y comprender más rápido. Estando bien alimentados, nuestro cerebro tiene mayor capacidad de adquirir los conocimientos. Continuamos, trabajo colaborativo. 2. En grupos de 3 integrantes, observen y respondan. En el diagrama de barras y en la tabla de datos se ha registrado el número de integrantes de los deportes más practicados en la concentración deportiva de Pichincha. O sea, en esta tabla dice los deportes más practicados. Los deportes más practicados están aquí, dice, ¿no? Han tomado los datos en un cuadernito, digamos aquí, de los deportes más practicados: atletismo, vóley, fútbol, básquet, gimnasia, practicados en la concentración deportiva de Pichincha. Bueno, el diagrama de barras, o sea, este es el diagrama de barras, chicos. El diagrama de barras y la tabla, o sea, esta es la tabla, esta es la tabla, este es el diagrama de barras. Aquí también esta era la tabla y este es el diagrama de barras. No se olviden, chicos, esta es la tabla donde que hemos anotado con el lapicito y este es el diagrama de barras donde han dibujado lo mismo. Esto y esto son lo mismo, pero esto es más fácil de entender, ¿no es cierto? Más fácil. Entonces, el diagrama de barras y la tabla dicen lo mismo. Esto y esto dicen lo mismo. A ver, revisemos. Atletismo dice que 3000. Atletismo 3000, muy bien. Vóley 2000. Dice lo mismo. Personas serían estas, ¿no? 3000 personas les gusta o hacen atletismo. Número de integrantes de los deportes más practicados. Ahí, estos son los integrantes, ¿no? Atletismo, integrantes, o sea, que ¿a cuántos les gusta el atletismo? A 3000. Aquí está la tabla, aquí está el diagrama de barras. 3000 está muy bien. El vóley 2000. El fútbol 5000. El fútbol 5000. Básquet 4000. Básquet 4000. Gimnasia 1000. Gimnasia 1000. Esto y esto es lo mismo, pero chicos, ¿en dónde está más fácil ver? Si les pregunto, ¿qué deporte hacen más las personas? Entonces no hace falta ver los números, sino aquí nos damos cuenta rapidito. Este es el 5000. El fútbol, dice, el fútbol es 5000. Esto es lo que más practican en el deporte, ¿no es cierto? El fútbol, entonces. Facilito. Estas preguntas copian con rojo y contestan con esfero azul al cuadernito, por favor. Entonces no se olviden estas 3 preguntas al cuaderno. Y estas 3 preguntas al cuaderno. Si quieren pasar este gráfico, pasen nomás. Si quieren pasar esta de aquí, pasen nomás. Pero lo importante sería contestar a las preguntas. Actividad indagatoria 3. Consulta quién fue William Playfair y comparte tus hallazgos con tus compañeros. Para lo cual voy a pedirles que pongan mucha atención, chicos. Sobre los diagramas de barras o gráficos de barras. Conozcamos la historia del diagrama de barras. Un gráfico de barras, también conocido como gráfico de columnas, es una forma de representar gráficamente un conjunto de datos o valores y está conformado por barras rectangulares de longitudes proporcionales a los valores representados. Los gráficos de barras son usados para comparar 2 o más valores. Las barras pueden orientarse vertical o horizontalmente. ¿Quién inventó el diagrama de barras? William Playfair nació en 1559 y murió en 1823. Ingeniero mecánico y economista político escocés. Trabajó más de 36 años en el diseño de gráficos estadísticos. Se le considera pionero en el uso del gráfico lineal para representar series temporales y fue el creador del gráfico circular de sectores y de barras. Ya sabemos quién inventó el diagrama de barras. William Playfair. En esta imagen vemos una fotografía del inventor del diagrama de barras.
William Playfair. Y al lado izquierdo vemos un diagrama de barras. ¿Observas? Como nos decían anteriormente, son barras rectangulares que podemos ubicar verticalmente, es decir, de arriba abajo, o también las podemos usar horizontalmente. Una forma de representar información muy... Bueno, ya hemos consultado acerca de quién fue William Playfair. Él fue el que inventó el diagrama de barras. Contestar esto de quién fue William Playfair al cuaderno de matemática, por favor. Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.